Ya, hermanos, un saludo, Dios les bendiga. El día de hoy quiero hablarles acerca de cuatro errores que ha cometido la iglesia cristiana en general, que han influido en la situación del país que tenemos actualmente. Cuatro errores que ha cometido la iglesia cristiana, los cuales han influido actualmente en nuestra situación. Y es que el primer error es no entender los alcances del evangelio, no entender que la iglesia es sal y luz donde quiera que se pare. Dice Romanos 1:16 que no nos avergonzamos del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y también dice la escritura de que somos sal de la tierra y luz del mundo. La iglesia está para preservar, para cuidar, para frenar lo malo, para frenar todo el desorden que pueda haber en una sociedad, que puede existir en una sociedad. Y como iglesia pienso que a lo largo de los años, a lo largo de toda esta situación, la cual se ha incrementado y se ha agravado, como cristianos no hemos entendido los alcances del evangelio y que es nuestra responsabilidad influir con valores que preserven la sociedad, valores conservadores, valores cristianos, obviamente, para respetar o para infundir, para promover el respeto y la dignidad del ser humano y también para influir en la moral, la cual pienso a lo largo de los años se ha perdido, ¿no? Y es complejo. Debemos entender dos palabras para aclarar todo esto de que la iglesia debe ser un partido político, que algunos piensan estas cosas. Nos debemos aclarar dos cosas y a través de dos palabras. Número uno, existen dos interpretaciones en cuanto al poder y la autoridad. Hay dos palabras, una es potestas y la otra es autoritas, es decir, potestas viene del poder, de potestad, de aquel que ejerce el gobierno, y autoritas quiere decir de autoridad, del autor de la vida. San Agustín decía que poder tiene el que manda y autoridad tiene el que enseña. Entonces nosotros como iglesia no tenemos potestas porque no estamos para ejercer el poder, no estamos para gobernar, el propósito de la iglesia como tal no es ser un partido político o ser el sistema de gobierno que ejerza en una nación, sino más bien tenemos la autoridad para enseñar a través de la palabra, a través de los valores cristianos, todo lo relacionado con la vida, la dignidad y el orden que debe existir en una nación. Así que obviamente la iglesia no es prioritaria para alcanzar fines políticos, pero sí está bien de que hayan cristianos con valores fundamentados, personas no blandengues, cristianos centrados que puedan acceder o que puedan tener la opción de ser elegibles por el pueblo para hacerse cargo de funciones en las cuales puedan promover el orden en el país con los valores cristianos, es decir, que puedan asumir políticamente algún puesto. Y esto quizás para algunos es algo escandaloso, pero en la Biblia nunca se prohíbe explícitamente que un hijo de Dios acceda a cargos públicos y obviamente no se contamine con ese medio, sino que más bien se mantenga firme. Y la Biblia está llena de políticos, David, Salomón, Josué, Nehemías, Daniel, como personas con los valores cristianos, con la voz de Dios, siendo íntegras, con la voluntad del Señor por delante, con el amor a los valores de Dios, a los mandamientos del Señor, influyeron positivamente en sus naciones. Nehemías, Daniel, el libro de Daniel es un libro que me gusta mucho, como Daniel, a pesar de que era un extranjero, a partir de varios gobiernos, como pasó por varios gobiernos, incluso pudo influir en esa nación de forma positiva, y el Señor le da esta serie de dones, de capacidades, de conocimiento, sabiduría, para más bien ser de bendición. Entonces el primer error es no entender de que la iglesia más bien debe ser de bendición para influencia positiva en su nación y no extraerse en una burbuja creyendo de que el cristianismo se vive en la casa, en la iglesia y el cristianismo se limita ahí. Claro que no. El cristianismo impacta, el verdadero cristianismo impacta en la sociedad y se es sal y luz, aunque a veces se incomode. La sal que preserva, la sal que desinfecta, más bien arde y quizás fastidia o incomoda. Bueno, así es la iglesia también, porque cuando nosotros predicamos el evangelio, ciertamente algunas personas se ofenderán, pero es la verdad del evangelio, porque no estamos para satisfacer deseos humanos, sino para predicar el evangelio en amor, pero con firmeza, con lo que la palabra del Señor plantea. Ese es el primer error. Así que el segundo error
es demonizar y volver percaminoso la política en sí. El hecho de que un medio político de un determinado país se haya corrompido, se haya dañado, no quiere decir de que toda la política en general, en todos lados, es así de corrupta. Existen naciones donde literalmente es un desorden y los grados de criminalidad, de corrupción son elevados, pero esto no quiere decir que toda la política en general, en todos los países sea así. Y por desgracia los cristianos muchos han demonizado la política, diciendo que Dios no se mete en la política, que eso son pura corrupción, que el medio es así, asado, pero Dios es el Señor de la política, el Señor que da poder a los hombres y los cuales le pedirá cuenta a los gobernantes por ese poder que entregó en sus manos, si fueron de bendición o fueron para opresión de las masas. Entonces la política en sí no es mala y pienso que muchos cristianos en nuestra nación han creído eso. Debemos entender que existe una separación entre iglesia y Estado y debe existir dicha separación, pero no puede existir una separación entre Estado y cristianismo, porque el cristianismo también forma parte de la sociedad, forma parte del Estado como las otras concepciones religiosas, porque creemos en la libertad de pensamiento siempre y cuando no se violenten los derechos de los demás. Entonces, ese es el segundo error, es demonizar y prácticamente volver diabólica la política y cerrándole las puertas a las personas que quieren acceder a cargos, que son cristianos, que quieren promover valores en la sociedad, ser firmes con sus convicciones y más bien quizás se les pueda señalar de alguna falta. Entonces estas son formas y concepciones erradas que no tienen fundamento bíblico. La política es necesaria, el dinero es necesario, siempre y cuando esto se ejerza con un fin justificable, un fin que busque el bien de la sociedad y no el enriquecimiento propio. La política simplemente es el arte de que el pueblo ejerza el apoyo y la masa, de que el pueblo ejerza el mando y elija a sus gobernantes por medio de la democracia, que es lo que todavía aparentemente tenemos, ¿no? Entonces ese es el segundo error. El tercer error es participar en sobornos, y esto lo cuento con mucha vergüenza, ¿no? He conocido cristianos, y me consta, he conocido cristianos que han aceptado bonos, que han aceptado bolsas de comida, han aceptado tal o cual beneficio económico, y entiendo que la situación en nuestro país está difícil, pero no quiere decir de que el cristiano va a vender su mente, va a vender su conciencia por tal de obtener un fin. Eso no debe ser una práctica en el creyente, porque estarías cayendo en el mismo terreno que Judas. No, obviamente no estás vendiendo al Señor, pero sí estás vendiendo tu conciencia, y eso es pecado. Ese tipo de prácticas son para gente no creyente. Un verdadero hijo de Dios no vende su conciencia ni regala su voto o intenta obtener algún beneficio con tal de dar tal o cual cosa, de que obtener algo para apoyar a un candidato. Ciertamente, si vas a votar por alguien, si vas a ejercer tu derecho al voto, trata de hacerlo. Si no hay creyentes, no hay opciones de creyentes, bueno, intenta hacerlo por alguien que por lo menos te represente y promueva valores parecidos o ciertamente cercanos a los que tú crees. Es contraproducente que yo, por ejemplo, vote por un homosexual o vote por alguien que quiere imponer la ideología de género. Es algo contradictorio porque es algo que va en contra de la palabra, son valores distintos, no tienen relación. Así que, y no puedo aceptar soborno por esto. Y no es algo que más bien destruye el testimonio cristiano y destruye la reputación del Señor Jesucristo. Así que, como tercer error es participar en sobornos. Muchos cristianos han participado en sobornos, en manipulación por cosas económicas, por necesidad. Entiendo que la situación está difícil, pero esto no es inaceptable y el cristiano no puede participar en sobornos. No puede seguir cometiendo estos errores en ninguna elección, sea de concejal, sea de alcalde, sea de gobernador, sea de presidente. El cristiano no puede vender su conciencia, no la debe vender. Y cuarto y último error es ignorar que en nuestra nación, por desgracia, se ha promovido el ocultismo, se ha promovido estas religiones que son abominación al Señor, y como muchas de estos candidatos y estas candidatas y de políticos las practican, y muchos cristianos también ignoran este hecho, incluso llegan a votar por candidatos que promueven todas estas prácticas que son espaldas del Señor, que son
prácticas que el Señor ha condenado desde los tiempos bíblicos. Alguien dijo una vez que si la brujería funcionara, Haití sería Luxemburgo. Fueron unas naciones, en sí fueron unas naciones que se mencionan como naciones que practican la brujería, pero que más bien son naciones pobres, son naciones que no avanzan, y que no me parece que sea casualidad que esas naciones que promueven la brujería en grandes y altos niveles no prosperen, sino que más bien se estanquen. Entonces es una situación que el Señor castiga y que el Señor juzga. Cuba, Haití y algunos países de África son países que son muy influenciados por la brujería, y como eso más bien es una abominación al Señor, y eso estanca el crecimiento económico, en valores políticos, social de esa nación. Entonces ese es el cuarto error: ignorar la promoción del ocultismo de políticos o candidatos y aún así votar por ellos. Y como cristianos no podemos hacer eso, porque son situaciones, son prácticas que van en contra de la palabra. Y si para ti la palabra es lo principal, jamás o casi siempre intentarás estar alineado, llevar un comportamiento alineado, apoyar a personas que tengan un comportamiento alineado con la palabra. Así que estos son los 4 errores que la Iglesia Cristiana Venezolana ha cometido a lo largo de los años. Estos son errores que yo identifiqué. Puede ser que haya varios o otros errores que se podrían mencionar, pero en este caso fueron 4 errores que la Iglesia ha cometido a lo largo de los años, que la Iglesia Cristiana ha cometido. Ciertamente no son jerarquizados en cuanto a prioridad, fueron 4 que coloqué, y bueno, ese fue el video de hoy, hermanos. Si creen que ha habido otros errores que la Iglesia Cristiana ha cometido, otras faltas que quizás como creyentes hemos fallado, bueno, les invito a que lo coloquen en los comentarios, y bueno, les animo a suscribirse al canal. Aquí seguimos en su canal Siempre Escritura. Y bueno, hermanos, un saludo, Dios les bendiga.